Vamos a iniciar nuestra reunión de oración en esta noche. Le damos gracias a Dios por traernos a este lugar. Le damos la bienvenida a nuestro pastor John, a su esposa, la hermana Marta, que están con nosotros. Que Dios los bendiga. Los invito a estar sobre sus pies, hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica. Vamos a participar todos en esta lectura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 20. Yo leo los impares y ustedes los pares. Y el último versículo lo vamos a leer todos fuertes, a una sola voz. Primera de Juan, capítulo 5, primera carta. Vamos a esperar que la hermana Balbina lo encuentre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13. Leo la santa palabra del Señor en esta noche. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha... Vamos a leer todos el 21 a una sola voz. Hijitos guardados de los ídolos, amén. El hermano Ricardo con nosotros. Muchas gracias, hermano Daniel, por la lectura de la Escritura. Vamos a presentarnos delante del Señor antes de entonar unos himnos. Primero que todo, buenas tardes, mis hermanos. Gracias y paz del Señor. Oh Dios eterno, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, delante de ti estamos con el propósito de adorarte y de exaltar tu santo nombre. Sea todo tú glorificado y exaltado en esta noche, tanto en las peticiones, en el momento de adoración, en el momento de los himnos y también en el momento de la enseñanza de esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos al himno número 387, mis hermanos. 387, sí señor. Es el himno que lleva por título Dulce Comunión. Que me paro enfrente, ¿no? Himno 387 lleva por título Dulce Comunión. ¿Ya todos estamos allí? Dulce comunión, la que gozo en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en su tierno amor.
dulce esposa, en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Tome asiento, mi hermano, vamos a orar por un momento y luego otra vez entonaremos otro himno. Bendito Señor, en esta hora queremos darte gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Ante nada, Padre, quiero exaltar tu santo nombre por los comicios efectuados este domingo anterior. Señor, fue la voluntad tuya, fue responsabilidad de tu pueblo. Ayúdanos a ser en las próximas votaciones más coherentes con el aspecto bíblico, conforme a la escritura que tú nos has enseñado a elegir reyes. Sabemos que tú eres el que coloca reyes y quita reyes, pero está en la intención del pueblo que está dominado por tu voluntad y tu señorío el ejercer el voto conforme a tus preceptos. Mi Señor, ayuda a aquellas iglesias donde aquellos hermanos se han presentado discusiones y en efecto en defensa, en algunos por causa de la polarización de este bipartidismo que existe ahora en la nación. Mi Señor, ayúdanos a no pisotear el nombre de Cristo y no pisotear la cruz por causa de esas discusiones un poco vanas, Señor. Nuestra discusión siempre debe ser, y no con el ánimo de ser presuntuoso, ni mucho menos soberbio, sino en amor, predicando el Evangelio y tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, que así con la misma manera que defendemos acérrimamente a un candidato, ayúdanos a defender la cruz de Cristo, Señor. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que es tu voluntad y has puesto en las naciones el derecho de ejercer el voto. Es por eso que conscientemente te rogamos, Dios Todopoderoso, que extiendas tu misericordia a esta nación y no te apartes de nosotros. Guarda, Señor, al candidato presidencial Abelardo de las Priellas, Señor. Guárdalo a pesar de toda la situación, a pesar de su condición que está separado de ti, lejos de ti. Tú no estás lejos de él, pues moralmente y como criatura tuya, tú también la cuidas bajo tu providencia, Señor. Pues nada en este mundo está andando por sí solo, sino conforme a tu voluntad, Señor. Ayuda a aquellos hermanos en los cuales consideran con un brazo alaban a Dios y con el otro prácticamente se declaran visualmente, aparentemente como hijos del diablo, Señor, porque consideran ciertas doctrinas paganas como si fuese algo considerado por la iglesia. Mi Señor, ayúdanos a tener amor por ellos, ayúdanos a verlos también como aquellos que están perdidos y ayúdanos a poderlos discipular de una manera siempre bíblica para que puedan atender al llamado de Cristo. Señor, en esta hora te queremos dar gracias por las autoridades, también por el que está gobernando, Señor, en esta ciudad, por el alcalde Jorge Acevedo, por el gobernador de turno, Señor. Pero sabemos que tú eres el Señor que gobierna sobre todas estas naciones. Mi Dios Todopoderoso, te damos gracias. Ayuda a aquellos que ejercen la autoridad como Estado, aplicando la justicia como debería ser. Ayúdale, Señor, para que en ellos lo hagan prontamente. Estamos viviendo en un tiempo en el cual no es extraño para ti ni es ajeno, pues las Escrituras siempre han mostrado la maldad del hombre y no hay nada oculto ni nada nuevo debajo del sol. Señor, agradecidos contigo porque sabemos que nada de esto nos debe preocupar, pues aún así, si nos llegásemos a preocupar, Señor, sería una afrenta delante de ti por causa de no conocer bien la soberanía tuya. Mi Señor,
agarrados de ti, tomados de la mano contigo, sabemos que todas las cosas las podemos hacer, pero sin ti nada, lejos de ti nada podremos hacer. Señor, es por eso que la Escritura lo afirma y como tu Hijo lo afirma también, que si permanecemos en ti, todo lo podremos hacer, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, por este momento de comunión que tendremos aquí con otras peticiones que haremos más adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, acompáñenme al himno número 12, por favor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya al Señor. Cántale a Dios de corazón. Cántale a Dios de corazón. Canta aleluya, canta aleluya. Cántale a Dios de corazón. Ya Cristo obró la redención. Ya Cristo obró la redención. Canta aleluya, canta aleluya, cántale a la redención. Venció la muerte el Señor. Venció la muerte el Señor. Canta aleluya. Venció la muerte el Señor. Cristo Jesús nos llevará. Cristo Jesús nos llevará. Canta aleluya, canta aleluya, canta Jesús nos llevará. Acompáñenme, mi hermano, al himno número 63, por favor. Lleva por título Oh Amor de Dios. El gran amor de Dios.
pudo redimir de su pecado atroz. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal y cada reino caerá con cada trama en la carnal. El gran amor, el Redentor, por siempre durará. La gran presión de salvación, su pueblo cantará. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo nuestras debilidades. Queremos fortalecernos plenamente por medio de la Escritura y sabemos que ella nos purifica, nos lava, nos limpia y nos redarguye en cualquier condición que estemos. Mi Señor, hoy queremos elevar unas peticiones delante de ti. Sabemos que como pueblo, en comunión de los santos, podemos y tenemos ese deber de orar unos por otros. Y Señor, en esta hora quiero rogarte por la salud de mi sobrina Valentina Gómez. Quiero rogarte por su salvación para que le transforme su corazón, Señor. Que esta situación la haga ver mucho más su condición delante de ti. Y Señor, qué valioso sería o qué importante sería que reconocieran y te dieran el valor, tanto darle el valor a la vida como el valor de su alma. Anhelo, Señor, y espero que dentro de tu voluntad, Dios mío, ella esté dentro de tu rebaño. Asimismo, Dios, ruego por la salvación de mi hijo Sebastián Felipe y de mi hijo Jair de Orlando. Señor, están en tus manos, guárdales, llénalos de sabiduría en todo este tiempo. Aquellos jóvenes que se encuentran, aquellos jóvenes de la iglesia que están entrando en la universidad, que tienen esa lucha, Señor, con un adoctrinamiento persuasivo, de una manera muy sutil y de una manera como blanda y hasta a veces como engañadora, trae su encanto en el cual los quieren hacer apartarse de ti, Señor. Ayúdales, Dios, para que sean afirmados. Ayúdanos, danos sabiduría como padres, poderlos afirmar en lo que son las verdades escriturales y que conozcan también lo que es este mundo caído. Señor, te damos gracias por permitirnos tener nuevamente en nuestra congregación al pastor John y a su esposa Marta. Te damos gracias por ello. Gracias por los hermanos en Facatativá, por el pastor William y por el pastor Diego Niño, quienes nos facilitan en todo este tiempo las instrucciones para la edificación del pueblo semana tras semana. Y Señor, nos unimos en la petición por Sara Villamil, para que obres en ella para salvación, por la hermana mayor de la hermana Rosy Navarro, para que le des salud, pues tiene una infección en la vista y requiere de una cirugía, Señor. Te damos gracias por ello y te rogamos para que le asistas conforme a tu voluntad. Te ruego, Señor, ahora por la cita que vamos a tener este viernes, mi esposa y yo, en el hospital. Te damos gracias, Dios, pues sin ningún esfuerzo humano, solo el esfuerzo que ya se había realizado, tú has decidido colocar en la mente de aquellos señores poder permitir esta cita, Señor. Gracias, Dios, porque estábamos esperando esto y de una manera te queremos dar gracias en este momento, Señor.
glorificarte siempre por esa situación. Mi Señor, para que nos ayudes, Dios, te rogamos también para que nos ayudes a ser más conscientes, para apartar tiempo para ti, saber de que no todo lo que hay en este mundo y los afanes de este mundo nos pueden aplacar o abordar en cierta manera, como que se llenan nuestras actividades, pero nos pareciera ser que de manera inconsciente o tal vez consciente no sacamos tiempo para ti, y las reuniones de oración son una muestra de ello, Señor. Pues pareciera que fuese más importante el andar de los días tras días que venir a una reunión de oración. Señor, te damos gracias, pues aún así tú no nos pagas como debería ser, sino que tu misericordia se extiende. Somos nosotros los infieles, pero tú eres fiel. Perdónanos por nuestra infidelidad, Señor. Te rogamos también, Señor amado, por la salud de mi hermano David Fernández, y que le ayudes con sabiduría como padre y como esposo, Señor. Te damos gracias por ello. Padre, también como iglesia nos unimos en agradecimiento por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, porque siendo aún pecadores, tú nos has dado gracia, nos has sacado de la vida en que estábamos de una manera pecaminosa, ajena a ti y en otra dirección. Gracias, Señor, porque nos has transformado nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos afirma, nos fortalece, nos muestra nuestro pecado y nos muestra también, Señor, cómo debemos andar delante de ti. Padre, ayúdanos a ser más conscientes de aquellos pecados que tratamos de manejar de una manera liviana, de una manera sutil, y ellos, pues, día tras día, si no los arrancamos de raíz, Señor, nos podrán afectar en algún momento, y yo sé que grandemente ya ante ti están afectando tu santidad, Señor. Pero nosotros, siendo aún que abrazamos ciertas conductas pecaminosas, todavía ayúdanos, Señor, a no celebrarlas ni sentir alegría por ello, sino a aprender a menospreciarlas, a detestarlas, Señor, con gran manera. Ayúdanos a detestar primeramente nuestro pecado antes que ir a señalar los pecados de otros, Señor. Ayúdanos a, como iglesia, empezar a valorar mucho más al hermano que se sienta al lado y al hermano que se encarga de traer la palabra semana tras semana y los miércoles acá, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más consciente de la necesidad de esta iglesia, de un pastor, de un cuerpo de ancianos, de una membresía sólida, de una membresía que no titubee, de una membresía que no sea perezosa, Señor, de una membresía que actúe, que sea activa, pero no llena de un activismo, sino de una membresía que activamente es cautiva con su amor y con su fidelidad a la entrega del cuerpo, en el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia local. Ayúdanos para que día tras día crezcamos en unidad. Y Señor, te damos gracias por los matrimonios que se van a efectuar este año. Te rogamos por el matrimonio de Josué y Karina, y te rogamos también por la vida y el matrimonio de los hermanos Freiman y Gabriela. Señor, te damos gracias por el nuevo trabajo de nuestro hermano Freiman, y gracias, Señor, y te ruego, Señor, para que tú le ayudes a mantenerse fiel en esa labor. Te rogamos por la vida de nuestro querido hermano José Ángel. Ayúdale, Señor, asístele, muéstrale, Dios, que los afanes de este mundo no son nada comparables a la gran bondad de tu esperanza. Mi Señor, gracias por los matrimonios de esta iglesia local. Gracias por los hermanos que se reúnen día tras día, por aquellos que quieren ser miembros de la congregación, por aquellos por los cuales quieren bautizarse. Permítenos, Señor, poder tener un tiempo bastante provechoso de nuestro pastor con nuestro pastor aquí en este lugar. Sabemos que tú eres el buen pastor de las ovejas, pero has dedicado
o has delegado dones para tu iglesia local. Ayúdanos a valorarlos siempre y poder tener un tiempo con ellos para consejería. Señor, te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Querido hermano Freeman, tiene la bondad de presentarnos el tema de hoy, mi hermano. Buenas noches, iglesia. Espero que estén bien, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido venir hasta acá, a adorarle, a escuchar su palabra, a cantarle y orar juntos como comunidad, como pueblo del pacto. Mis hermanos, el día de hoy vamos a estar navegando sobre un pasaje maravilloso, muy rico, enriquecedor, que alimenta realmente el alma, como lo hace toda la Escritura. Y espero que así como Dios alimentó mi alma por medio de este pasaje, gracias mi hermano, también pueda hacer lo mismo con ustedes, mis hermanos. El pasaje, el plato fuerte es Juan capítulo 6, vamos a estar tocando otros pasajes también, pero el central es Juan capítulo 6. Todavía no vamos a ir allá. Antes de eso quiero recordarles que hemos venido estudiando el catecismo ortodoxo de Hércules Collins. La semana pasada nuestro hermano Andrés estuvo enseñándonos la pregunta 83 y hoy hemos aterrizado en la pregunta número 84. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿qué significa comer el cuerpo de Cristo? El catecismo responde: no solo es recibir todos los sufrimientos y muerte de Cristo con una confianza segura del alma, obteniendo así el perdón de los pecados y la vida eterna, sino también ser unidos cada vez más a su cuerpo sagrado por medio del Espíritu Santo, puesto que Él habita tanto en Cristo como en nosotros. De modo que aunque Cristo está en el cielo y nosotros en la tierra, aún así somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y así como todos los miembros del cuerpo son vivificados por una sola alma, también somos vivificados y guiados por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Esta enseñanza, mis hermanos, va a ser desarrollada por 3 puntos. Los podemos ver allí, están escritos. Punto número 1, creer en el Evangelio de Cristo. Esto es lo que significa comer del cuerpo de Cristo. Número 2, ser unidos cada vez más. Ahí vamos a estar ampliando un poco acerca de nuestra unión con Cristo. Y punto número 3, la vivificación del cuerpo de Cristo. Esto básicamente es lo que significa comer del cuerpo de Cristo. Antes de continuar, mis hermanos, quiero que me acompañen en oración. Vamos a orar. Padre, ruego en el nombre de Cristo que nos nutras, Señor, y nos alimentes con tu palabra. Sigue cumpliendo tus promesas de edificar a tu iglesia y que todos podamos ver tu majestuosidad y glorificarte al recibir con gozo tu alimento, la verdadera comida, tu palabra. Ayúdame, Señor, como un hombre débil, necesitado de tu gracia y que reconoce su impotencia. En el nombre de Cristo, amén y amén. Ya lo dijimos, mis hermanos, hemos aterrizado en la pregunta 84, ¿qué significa comer del cuerpo de Cristo? Vamos a ir al punto número 1, significa creer en el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, la primera parte, la primera porción de la respuesta del catecismo nos dice así: no solo es recibir los sufrimientos y muerte de Cristo con una confianza segura del alma, obteniendo así el perdón de los pecados y la vida eterna. Hay algo que sucedió en Juan capítulo 6 que estremeció el corazón de los judíos.
pero también produjo algo en el corazón de los verdaderos creyentes. Fue una afirmación dicha por nuestro Señor Jesucristo, y esta afirmación la hizo anunciando que Él era la promesa cumplida para todos los que creen en Él. Dicha afirmación es una fuente de esperanza para su pueblo, pero confusión y resistencia para los incrédulos. ¿Cuál es esa afirmación entonces? Vamos a ir a Juan capítulo 6 para descubrir esa afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver específicamente el versículo 35. Voy a esperar un par de segundos mientras llegan ahí mis hermanos. Juan capítulo 6, versículo 35. Dicen las Escrituras: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa afirmación, yo soy el pan de vida, tiene mucho significado, mis hermanos. Y es enriquecedora para el alma creyente, aquella alma que ama a su Salvador, pero como dije anteriormente, también es confusión y resistencia para los incrédulos. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver el versículo 44, y aquí podemos observar, el versículo 42, dice: y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y aquí está la resistencia y la confusión al mismo tiempo, porque ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. No entendían porque no se les había dado el entender por el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante en la soberanía absoluta de Dios. Pero esa afirmación genera murmuración entre los judíos y una reacción con la misma lógica de Nicodemo. No sé si recuerdan en Juan capítulo 3 capítulos más atrás, cuando Jesús sostiene esta conversación con Nicodemo y le dices: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo responde: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres del Espíritu no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo no estaba entendiendo las palabras de Cristo. Y esa misma lógica estaba actuando en el corazón de estos judíos al escuchar a Jesús decir: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Generó confusión y generó murmuración. Pero en el alma del creyente, las palabras de Cristo siempre actúan de una forma diferente. Vamos a ver los versículos 67 y los versículos 69. Observemos el versículo 67. Dicen las Escrituras: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vamos a leer también el 68. Dijo: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, esto es un manifiesto de la fe salvífica que no encuentra su esperanza ni halla su consuelo en otra cosa o persona que no sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús le pregunta esto a sus discípulos? Porque justo antes, en los versículos anteriores, dicen las Escrituras, escribiendo Juan, al oír esto, versículo 60, al oírlas, ¿qué? Estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Y ahí ellos empezaron a irse, ¿no? Empezaron a abandonar. Y verdaderamente quedaron los que realmente seguían a Cristo con una intención noble de haber reconocido a Cristo realmente como su Señor y Salvador. Entonces Jesús les pregunta a los discípulos, ya lo leímos: ¿quieren ustedes también irse? Si estas palabras son duras para ellos, ¿cómo funciona para ustedes? Pedro, siempre Pedro, me gusta mucho Pedro porque
aunque era un hombre pasional y colérico, Pedro era de alguna forma quien respondía, ¿no?, cuando el Señor preguntaba. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle que si Jesús era realmente el Cristo, los discípulos escuchan y Jesús después de eso les pregunta a los discípulos: ¿ustedes verdaderamente creen? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa afirmación, esa declaración hermosa que hace Simón Pedro, y aquí lo vuelve a hacer. Él se levanta y dice: Señor, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, por un lado, vemos que las palabras de Cristo producen algo en el corazón incrédulo, pero verdaderamente demuestran la fe salvífica en el corazón de los creyentes. Y la pregunta es: ¿por qué Cristo dice estas palabras? ¿Por qué Cristo dice: yo soy el pan de vida? ¿Qué llevó a Cristo a pronunciar estas palabras? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba sucediendo? Vamos a averiguarlo. Todo comenzó en los primeros versículos del capítulo 6. Ahorita nosotros lo vamos a leer. Cuando una gran multitud estaba siguiendo a Jesús debido a las señales que estaba haciendo, sanando a los enfermos. Al Jesús darse cuenta que lo estaba siguiendo una multitud, ahorita vamos a leer que él subió al monte y estando con sus discípulos alzó sus ojos y vio una gran multitud. La Biblia dice no solamente que había una multitud, sino una gran multitud. Dice, y le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos? Vamos a leer los primeros versículos, mis hermanos, de Juan capítulo 6, desde el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, versículo 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Aquí, mis hermanos, es importante notar algo, y es que Jesús, al ver la multitud, no tenía la obligación de alimentarlos. Pero vamos a ver el versículo siguiente. Uno de sus discípulos, Andrés, versículo 8, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como en número 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Mis hermanos, aquí acabamos de ver algo muy importante, y es un milagro. Esto no lo puede hacer nadie. Díganme quién, aparte de Jesús, ha hecho lo que acaba de suceder. ¿Quién ha multiplicado solamente 5 panes de cebada y 2 pececillos para alimentar una multitud? Y lo interesante aquí, mis hermanos, es que Jesús sabía que ellos venían solo por la comida, y aún así decidió alimentarlos. Aquí podemos ver el corazón de Jesús, mis hermanos.
su compasión por sus criaturas, su sustento y su bondad. Más allá de que no tenía la obligación, Jesús sabía que ellos lo seguirían solo porque Él podía darles de comer, alimento físico para calmar su hambre. En otras palabras, Jesús sabía que esta multitud le estaba siguiendo por los beneficios terrenales y no porque creyeran en Él realmente. Buscaban sus manos y no su rostro, y sin embargo Jesús es movido para alimentarles, pero también para mostrar su poder. Porque si observamos en el versículo 7, le pregunta a Felipe para probarle, ¿qué haremos? ¿Dónde vamos a conseguir para alimentar a tanta gente? Pero Jesús sabía, dice el escritor sagrado, lo que había a acontecer. Entonces Jesús, mis hermanos, muestra su poder de una forma extraordinaria, rompiendo las leyes de la naturaleza. ¿Quién puede multiplicar panes y peces? Nadie puede hacer eso. Cristo, siendo el Señor, lo hace. Lo hace porque es poderoso. Lo hace porque es el creador del cosmos. Porque tiene el poder para hacerlo. Porque Él es el Señor. El versículo 6 nos dice que Él sabía lo que había de hacer, pero el versículo 26, observemos, y por eso es que digo que Jesús sabía la intención real del corazón de los judíos. Versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es claro, mis hermanos, cómo Jesús revela el corazón del pueblo. Y hay detalles que no son menores aquí, mis hermanos, y que no podemos pasar por alto, porque al pasarlos quizás no tendría el mismo impacto en nuestro corazón. Recordemos que un denario en aquella época, porque Felipe le dice a Jesús, ni siquiera 200 denarios podrían alcanzar para alimentar a esta gente con un poco de pan, ni siquiera un pan completo para cada uno, con un poco de pan. Y un denario era el salario de una jornada trabajada para un soldado o un jornalero. Es decir, 200 días de trabajo no alcanzarían para alimentar a esta gente. Haciendo cuentas de servilleta, 200 días en un año en nuestro calendario, el día de hoy es desde enero 1 hasta julio 19. Más de medio año una persona podía trabajar y aún así no alcanzaría para alimentar a esta multitud. Pero no con un pan para cada uno, tan solo un trozo de pan, tan solo un pedacito de pan. Eso nos deja ver la cantidad de personas que habían. Nos podríamos preguntar cuántas habían ahí en total. Más adelante Él nos va a responder, creo que ya lo leímos, 5 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Mis hermanos, y hay algunas estimaciones de que para la época un denario eran alrededor de $32. Era lo que pagaban por un día de trabajo. Mis hermanos, y esto es importante porque nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cuánto podría costar un pan en aquella época? ¿Y cuántos panes pudiéramos haber comprado o podemos comprar con un denario en su momento? ¿Con un día de trabajo? No tenemos la respuesta, pero solamente son preguntas para estimular nuestra mente a reflexionar sobre el gran milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo reflexionar en la tremenda bendición de que se nos haya concedido creer en nuestro Señor Jesucristo, porque ellos viéndolo no creyeron. Mis hermanos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el testigo fiel, el Cordero inmolado, el soberano, el omnipotente, el único amo y Señor de todo el universo, quien organizó las galaxias, el creador del cosmos y quien llama a cada estrella por su nombre,
quien tiene autoridad y poder para romper las leyes de la naturaleza y multiplicar solamente 2 pececillos y 5 panes de cebada para alimentar a su creación. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Después de esto, el Señor se fue y la gente al día siguiente, al ver que el Señor ya no estaba, tomaron una barca. Si nosotros seguimos leyendo la narración del apóstol Juan, dice que la gente tomó una barca para cruzar el mar de Galilea para buscar a Jesús, para buscar a Cristo, con el propósito de buscarle. Al encontrar ellos a Jesús, se empieza a desarrollar una conversación. Y recuerde que estamos en la pregunta ¿por qué Cristo hace esta afirmación, ¿no? Y estamos entendiendo un poco el contexto de lo que está sucediendo en ese momento para comprender las palabras de Jesús. ¿Cuál es esta afirmación? La que dijimos al principio: yo soy el pan de vida. Y a lo largo de esta conversación entre la gente y Jesús, las personas le hacen 4 preguntas a Cristo. 4 preguntas. Número 1, ¿cómo llegaste acá? Vamos a observar el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Esa es la pregunta número 1. Después le preguntan, pregunta número 2, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pregunta número 3, está en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y miren, yo no sé con qué cara le estaban diciendo esta gente a Jesús después de haber sido alimentados y haber visto tal milagro en un momento atrás de la historia. Le pregunta, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y la pregunta número 4, o más que todo como un request, esto es como un pedido que también puede ser parte de una pregunta, está en el versículo 34. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero ¿por qué le preguntan esto al Señor? Porque después de haberle dicho, ¿qué señal nos muestras o nos haces para que nosotros te creamos? Nuestros padres fueron alimentados en el desierto con pan que cayó desde el cielo. Jesús les dice en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo que Moisés, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y es ahí donde luego le dicen, Señor, danos siempre este pan. Y vamos a meternos un poco en la mente de la audiencia cuando le dicen estas palabras al Señor. Yo creo, como uno de los comentaristas, que esta gente estaba pensando en el pan terrenal. O sea, Señor, siempre danos este pan. ¿Sí? El pan físico. Pero Jesús luego le responde en el versículo 35, y esta es la razón de por qué Cristo hace esta afirmación. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Ya podemos comprender un poco mejor, ¿verdad? Porque Cristo dice estas palabras. Entendiendo el contexto, mis hermanos, vale la pena que nosotros reflexionemos en las palabras de Cristo y el peso que esto tiene. Confusión y murmuración en el corazón incrédulo, pero una fuente de esperanza y de gozo, abrazando estas palabras, abrazando a nuestro Señor Jesucristo con fe verdadera, como lo hace Simón Pedro.
Y esa es la cuarta de las 4 preguntas. Señor, danos siempre este pan. Es la respuesta a la pregunta de la gente, que después de haber visto a Jesús multiplicar panes y peces, en su incredulidad demandaron más señal preguntándole, ¿qué señal pues haces tú? Para que nosotros veamos y te creamos, y después, Señor, danos siempre este pan. Después de todo, una de las razones de por qué Jesús hace esta declaración es porque probablemente, como dice el doctor MacArthur, la torpeza del versículo 34 impulsó a Jesús a aclarar de manera explícita que Él se estaba refiriendo a sí mismo. Porque los corazones estaban pensando en el pan físico, pero Jesús se estaba refiriendo a Él mismo. Otra persona dice, nos preguntamos si los que viajaron cruzando el mar de Galilea para encontrar a Jesús ahí se encontraban hambrientos cuando tuvieron esa conversación con Jesús. Ellos querían el pan material que Jesús proveyó milagrosamente y lo querían siempre. Otra persona dice, lo que ellos querían, Él no se los daría. Lo que Él ofrecía, ellos no lo recibirían. En otras palabras, lo que ellos querían era ¿qué? El pan físico, ¿cierto? El alimento terrenal. Cristo no se los iba a dar. ¿Qué sí les iba a dar Él? ¿Qué sí les estaba ofreciendo? La vida eterna. Crean en mí, yo soy el pan de vida. Pero ellos no lo recibirían. Porque como vimos, vamos a ver ahorita en el versículo 36, dice el versículo 36, pueden ir conmigo mis hermanos. Esta gente no creía en Jesús. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y aquí es importante resaltar, un comentarista decía que la palabra Señor, cuando ellos pronuncian en el versículo 34, dice, le dijeron, Señor, danos ese pan siempre. Esta palabra Señor probablemente puede ser mejor traducida como Señor con S minúscula, ¿sí? Como el Señor de la tienda, ¿no? Porque ciertamente Señor con S mayúscula en griego es Kurios, es decir, el amo absoluto, el Señor y creador del universo. Pero el versículo 36 que acabamos de leer nos revela, nos muestra que no creían en Cristo. Entonces probablemente pudo haber sido mejor traducida como Señor. Mis hermanos, una aplicación inmediata. Cuando tenemos hambre sentimos como si la comida fuera a resolver todos nuestros problemas. Pasa lo mismo con todas las otras dificultades prácticas en las que nos encontramos en el día a día. Así como Jesús intentó elevar el entendimiento de las necesidades materiales y físicas a las verdaderas necesidades, que son las necesidades espirituales, también nosotros necesitamos que se eleven nuestras mentes. Y así como los judíos argumentaron diciéndole al Señor, nuestros padres comieron maná en el desierto. ¿Realmente cayó pan directo del cielo? Si quieren, acompáñenme a Salmos capítulo 78, versículo 24. Vamos a dedicarle mucho más tiempo, mis hermanos. En proporción, el punto en el que vamos a dedicar más tiempo es el punto número 1, el punto 2 y 3 son más cortos en la explicación. Pero es importante el punto número 1. Salmos 78, versículos 24. ¿Algún hermano que nos quiera ayudar leyéndolo?
y hizo llover maná para que comiesen. Aquí el salmista está registrando, está dejando por escrito lo sucedido en Éxodo, en la ley, Éxodo capítulo 16. Cuando Dios milagrosamente proveyó al pueblo alimento directamente del cielo, ahí fue donde el pueblo conoció a Dios como Jehová Jireh. ¿Y por qué lo conocieron así? Porque Dios se reveló dejándoles ver a su pueblo que Él no era como los otros dioses. Él es el Dios amoroso. Él es el Dios sustentador. Él es el Dios cuidador que se preocupa por las necesidades de su pueblo. ¿Y por qué digo Él es el Dios? Porque no puedo decir Él es un Dios amoroso, porque ciertamente solo Él es el único Dios verdadero. Y Dios, proveyéndole a su pueblo de forma milagrosa, les muestra que Él es Jehová Jireh, quien los sustenta, quien los cuida. Y mis hermanos, tal vez no sea el punto principal, pero nosotros podemos sacar una aplicación para nuestras vidas. El Señor cuida de nosotros. Así como el Señor Jesucristo, estando en el Sermón del Monte, les predica a sus discípulos: ¿no vale un pajarillo más que ustedes? El Señor realmente sustenta a su pueblo, lo cuida, le provee, le proporciona todo lo que su pueblo necesita, a pesar de que su pueblo sea rebelde. Y en Éxodo capítulo 16, el pueblo murmuraba diciéndole a Dios: ¿nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto? Allá nosotros comíamos cebollas, comíamos carne, codornices, hasta saciarnos. Y no solo las comíamos, sino que las comíamos de balde. O sea, le estaban diciendo al Señor: estábamos mejor como estábamos antes. ¿Para qué nos trajiste hasta acá? ¿Para matarnos en el desierto? Ese es el corazón del pueblo. Es nuestro corazón, mis hermanos. Viendo aún las bendiciones con nuestros propios ojos. La queja siempre toca nuestra puerta, ¿no es cierto? Qué ingratos. Después Dios decide proveerles, pero lo hace colocando parámetros e instrucciones a la hora de recoger el alimento. Y Él les dice: tienen que recoger cierta cantidad y que esa cantidad sea solamente para saciarlos ese día en específico. Este pueblo no acató las palabras de Dios transmitidas por medio de Moisés. Y en su desconfianza de Dios, porque eso en la práctica es decirle: Señor, no confío en ti, yo confío en mis propias capacidades, empezaron a llenar más cestas de lo que Dios les había mandado para guardar esa falsa seguridad, ¿no?, que nosotros como pueblo también a veces tenemos, confiando más en las cosas terrenales y no confiando en el Señor, confiando más en el brazo de la carne y no confiando en el carácter del Dios verdadero, quien sustenta, cuida y en su bondad nunca nos deja ni nos desampara. Aún así, el Señor decide seguir sustentándolos, mis hermanos. Y lo interesante aquí es que Él no lo hizo ni por un día, ni por 2 días, ni por 3 días, ni una semana, ni un mes. ¿Saben por cuánto tiempo lo hizo el Señor? Enviando pan del cielo directamente, codornices. Lo hizo durante 40 años, para que a ellos como pueblos nunca se les olvide que Dios los cuida y los sustenta. Solamente Dios. Mis hermanos, es por eso que en Deuteronomio Dios es tan enfático y les escribe al pueblo una y otra vez: no se olviden de mi ley, no se olviden de mi ley. Van a entrar a una tierra en la que fluye leche y miel, en la que van a tener prosperidad y bendición. No se olviden de mi ley.
Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa segunda ley, porque ya Dios había dado su ley en Éxodo capítulo 20. Y Dios les repite, constantemente les está diciendo, porque el corazón del pueblo tiende a ser ingrato, mis hermanos, tiende a olvidar que Dios realmente sustenta y tiende a confiar en sus propias capacidades. No soy yo quien da el poder para hacer las riquezas, les decía en Deuteronomio, para que confíen en mí, en el Señor. Pero después de esto, mis hermanos, de que estos judíos le dicen a Jesús, nuestros padres tuvieron maná en el desierto y fueron sustentados con pan directamente del cielo. Hay una cosa después de todo, mis hermanos, que a pesar de que Jesús los había acabado de alimentar, vamos a ver el versículo 49. Mire lo que sucede. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y esto, de alguna forma, fortalece la idea de Cristo. Cristo, a través de estas palabras, es como otro intento de tratar de persuadirlos de que Él estaba hablando de Él, no estaba hablando del pan terrenal, estaba hablando del pan espiritual, de la verdadera comida, que es Cristo, y por eso dice, yo soy el pan de vida. Pero luego Él lo vuelve a repetir, versículo 58, y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Tremenda promesa, mis hermanos. Y esto tiene que ver con el punto número 3, ahorita lo vamos a ver. Entonces ya vimos por qué Jesús hace esta declaración, yo soy el pan de vida. Ahora vale la pena que nos preguntemos, ¿qué significan estas palabras de Jesús? Ya comprendimos por qué Jesús dice esto, pero ¿qué significan estas palabras? Y hermanos, la llave que abre el entendimiento para comprender las palabras de Jesús se encuentran en los versículos 27 y 40. Vamos a leer el versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Observemos el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la llave que abre el entendimiento para comprender las palabras de Cristo, yo soy el pan de vida. De que todo el que cree en Jesús va a ser salvo, mis hermanos. Es una promesa real, vívida, inquebrantable, y usted puede salir a la calle como cristiano, mi hermano, y predicarle el Evangelio a aquella persona que no lo conoce y decirle con tal certeza, si usted cree en el Señor Jesucristo, va a ser salvo, va a tener vida eterna. Si realmente cree en la obra perfecta, en la obra sustitutiva de Cristo, en la cruz del Calvario, que Cristo murió, vivió, murió y resucitó para salvarle, usted no va a cerrar los ojos el día de su muerte y va a morir en la oscuridad de sus pecados. Usted va a tener vida eterna. Y es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este pasaje. ¿Qué significan estas palabras entonces? Que aquel que come del pan que descendió del cielo va a ser salvo, tendrá vida eterna. Esta declaración de Jesús, mis hermanos, se repite 6 veces en esta porción de las Escrituras. Desde el versículo 25 hasta el versículo 59, Jesús hace alusión 6 veces, refiriéndose a que Él es el pan de vida. Versículo 35, yo soy el pan de vida. Versículo 41, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y versículo 58, este es el pan que descendió del cielo.
6 veces en esta narración, Cristo hace esta afirmación. Pero no solo eso, mis hermanos. Algo importante es que desde el versículo 25 hasta el versículo 59, haciendo matemáticas rápidas, hay 34 versículos. Y en esos 34 versículos, la palabra creer se repite 6 veces. Y el verbo comer, o comieron, come, comiere, comeréis, comida, con todas sus conjugaciones, se repite 12 veces. Y cuando Jesús usa estas palabras de comer, comieron o comeréis, es un sinónimo de creer. Pero también la palabra venir o viene se repite 4 veces. Haciendo cuentas de servilletas, en total hay 22 alusiones al creer en una porción de las Escrituras de 34 versículos. Estas alusiones con relación al número de versículos que comprenden este pasaje, que son 34, ya lo dijimos, ¿cierto?, nos indica que el 64% del mensaje de Jesús fue enfocado en la fe en Él. Recuerde que estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué significan las palabras yo soy el pan de vida? El que de mí come no tendrá hambre jamás. 64% de ese corto mensaje, Jesús hace alusión a creer en Cristo. Mis hermanos, es claro que el contenido del mensaje de Jesús estaba enfocado en que la gente depositara su fe en Él. En la respuesta de Jesús, Él deseaba levantarles la mirada del pan material y de los reinos terrenales para dirigirla hacia las realidades espirituales. Necesitaban poner su confianza en Jesús en lugar de hacerlo en el pan material. Spurgeon dice, porque más abajo Jesús va a decir: si alguno viene a mí, versículo 44 creo, o versículo 36. Es este pasaje famoso donde Jesús dice: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. 37. Gracias, mi hermano. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Mis hermanos, aquí Jesús está abriendo sus brazos. Está haciendo una invitación. Está diciendo: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Está estimulando la responsabilidad humana al creer en Cristo. Como cualquier criatura, cualquier ser humano, tiene el deber y la obligación de obedecer a su Creador, porque fue Él quien lo creó. ¿Y cómo lo hace? A través de Cristo, creyendo en Cristo, creyendo en el Evangelio de Cristo. Y aquí Jesús abre sus brazos. Spurgeon dice: la venida aquí es realizada por el deseo, la oración, acuerdo, consentimiento, confianza y obediencia. Pero sigue diciendo Spurgeon: la fe en Cristo es simple y verdaderamente descrita como venir a Él. No es una hazaña acrobática, es simplemente venir a Cristo. No es un ejercicio de profundas capacidades mentales, es venir a Cristo. Un niño viene a su madre, un hombre ciego viene a su casa, incluso un animal viene a su amo. Venir es ciertamente una acción muy sencilla. Parece tener solo 2 cosas al respecto: alejarse de algo y venir a otra cosa. Entonces, venir es una invitación que Jesús les estaba haciendo a la audiencia. Pero luego Jesús les va a explicar la
soberanía absoluta en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí tenemos dos cosas, mis hermanos. Por un lado, la responsabilidad humana y la obligación moral que tiene el ser humano de venir a Cristo y creer en Cristo, porque Jesús abre sus brazos. Nadie, mi hermano, que esté en el infierno puede decir que vino a Cristo y Él lo rechazó. Todo ser humano tiene la obligación de creer en Cristo, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, de creer en el Evangelio de la paz. Pero por otro lado, nosotros también comprendemos que no todos van a venir. ¿Quiénes van a venir? Aquellos que el Padre trajere, a Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, que si nosotros vinimos a Cristo, todos los que estamos acá, no es por nuestra propia fuerza, mis hermanos. No es porque nosotros fuimos intelectualmente más inteligentes que los que no han venido a Cristo. Es porque el Señor nos capacitó, dándonos un corazón nuevo, regenerándonos, dándonos vida, creando nuevos afectos por el Señor, dándonos un nuevo corazón y haciéndonos andar en su ley. Porque de otra forma nosotros tampoco hubiésemos venido. Sin embargo, damos gracias al Señor y nos gloriamos. Como dijo María en el capítulo 1 de Lucas, bendice alma mía al Señor. Y mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Sproul dice que esta expresión, yo soy el pan de vida, se remonta a Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando dice textualmente las Escrituras, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Y este es el primer yo soy de todos los yo soy que Jesús dijo a lo largo del Evangelio de Juan, que fueron 7. Él dijo, yo soy el pan de vida, lo estamos leyendo, Juan capítulo 6. Él dijo, yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8. Yo soy la puerta, Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14. Y yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15. Hermanos, recordemos algo, el propósito del Evangelio de Juan, al escribirse, al él escribirlo, es mostrar a Cristo como Dios. Es revelar la deidad de Jesucristo y en efecto llevar a las personas a creer en Cristo como su Dios y sujetarse a Él obedeciéndole continuamente. O si no, también leamos al mismo Juan, al mismo escritor sagrado, a el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo en su primera carta de Juan, y quiero que tengan su dedo ahí en Juan 6 porque ahorita vamos a volver. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Alguien que quiera con voz fuerte poder leerlo, mis hermanos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gracias, mi hermano. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, este es verdaderamente de Dios. Y nosotros creemos, mis hermanos, en la deidad de Jesucristo, que Él es creador y hacedor del cosmos, quien organizó las galaxias y quien llama a las estrellas por su nombre. Él es el Señor, el Kyrios, a quien nosotros, como dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y esto es lo que significa las palabras, yo soy el pan de vida. El punto número 1, creer en el Evangelio de Jesucristo. Pero hay una pregunta interesante porque el catecismo viene desarrollando la dinámica en el contexto de la cena del Señor.
Y algunos de ustedes se estarán preguntando, tal vez los que conocen el catecismo, pero Freeman no ha hablado nada de lo que viene diciendo Hércules Collins en el catecismo. En la pregunta 83, que la desarrolló nuestro hermano Andrés, hablamos acerca de la cena del Señor, y esa es la misma, el mismo vector, ¿no?, de enseñanza, la cena del Señor. Y vale la pena preguntarnos, ¿cómo conectamos esto con la cena del Señor? Recordemos que la pregunta dice, ¿qué significa comer del cuerpo de Cristo? Mis hermanos, cada vez que participamos de la cena, estamos proclamando que creemos en Cristo, recordando su obra y examinándonos. Cada vez que comemos del pan, comer el pan es recordar que el verdadero pan que descendió del cielo es nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído como el enviado del Padre para ser redimidos y obtener vida eterna. Y cada vez que lo hacemos, estamos recordando su obra y nos estamos examinando al mismo tiempo. Ahora vamos, después de haber desarrollado el punto número 1, pasemos al punto número 2. ¿Qué significa comer la carne de Cristo? La unión con Cristo. Una sola carne. Aquí vamos a ser más breves, tanto en el 2 como en el 3. Dice el catecismo, sino que también unidos cada vez más a su cuerpo sagrado por medio del Espíritu Santo, puesto que Él habita tanto en Cristo como en nosotros. De modo que aunque Cristo está en los cielos y nosotros en la tierra, aún así somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Mis hermanos, cuando yo leo esto es inevitable pensar en las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Pablo interpreta de forma más clara y profunda el significado de Génesis capítulo 2, versículos del 23 al 24. Vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 5, versículo 29. ¿Alguien que nos ayude a leer? 29, después leemos el 30 y después pasamos al 32, mi hermano. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Ahora el 32. Sí, mi hermano. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, ¿no? Y aquí el contexto del pasaje es el matrimonio. Sin embargo, aquí la explicación del apóstol trasciende a la unión de Cristo con su esposa, enseñando así que en una relación pactual entre un hombre y una mujer, el propósito fundamental es modelar la relación de pacto que hay entre Cristo y su iglesia. En otras palabras, el matrimonio es una copia de la relación mística existente entre el esposo perfecto que es Cristo y su pueblo, que es su esposa, el pueblo del pacto. Dice John Piper, el pacto que involucra dejar a padre y madre, unirse a su esposa y ser un solo cuerpo es una representación del pacto entre Cristo y su iglesia. Esencialmente, el matrimonio existe para mostrar el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. ¿Qué significa entonces estar unidos a Cristo en una sola carne? La respuesta no es diferente, mis hermanos, y Piper sigue diciendo, Cristo sabía que tenía que pagar por su novia con su propia sangre. Él llamó a esta relación el nuevo pacto. Él dice en Lucas capítulo 22, versículo 20, esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada por el sacrificio por ustedes. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el matrimonio es un gran misterio. Ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por su sangre, Cristo obtuvo la iglesia e hizo un nuevo pacto con ella. Un matrimonio inquebrantable. Esto significa entonces que Cristo nunca dejará a su esposa, nunca.
A veces puede existir un tiempo de doloroso distanciamiento y de trágica reincidencia de parte nuestra, pero Cristo guarda su pacto para siempre. El matrimonio exhibe el amor fiel del pacto de Cristo. Entonces, al comer de la carne de Cristo, que es creer en Cristo, y cuando comemos la cena estamos reafirmando la obra de Cristo, estamos siendo cada vez más unidos. Nosotros fuimos unidos cuando nos convertimos al Señor por su gracia. Pero al comer, esa comunión se fortalece, porque Dios demanda que nosotros, como una ordenanza, no es una opción para el creyente, participar de la mesa. Y uno de los elementos es el pan. No sé si ustedes recuerdan Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando dice que estaban allí los discípulos y el Señor ascendió, ¿no?, a los cielos, y ellos se quedaron viéndolo traspasando las nubes, y los ángeles vinieron a sus discípulos y les dijeron que lo que estaban viendo era el Señor ascendiendo, pero que Él iba a regresar. Entonces el catecismo nos dice, puesto que aunque Él está en los cielos y nosotros en la tierra, Él nos sigue fortaleciendo. Cada vez nos unimos más en esa relación pactual de unidad con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no nos dejará, mis hermanos. Él lo ha prometido. No te dejaré ni te desampararé. En la Gran Comisión también lo dijo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Si alguien puede leerlo, mis hermanos, por favor. Sí, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Mire cómo terminan estas palabras del apóstol Pablo, hasta que Él venga. Es decir, que hay una promesa implícita de que Cristo va a volver y que por lo tanto nosotros debemos participar de la cena, comiendo el pan y bebiendo de la copa hasta que Él venga. Pero nos recuerda la promesa de que Cristo volverá. En Juan 14, 23, mis hermanos, vamos a ir rápidamente. Preguntémonos cómo somos unidos a Cristo. Y aquí está la respuesta, Juan 14, 23. Dicen las Escrituras: respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. O sea, Dios mismo va a estar viviendo con nosotros. Si usted es un creyente genuino en Jesucristo, usted es la habitación de Dios. Dios vive con usted. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo, porque el contexto de las palabras de Juan capítulo 14 es que Él les dice, yo no los dejaré huérfanos, yo me iré, pero les daré otro consolador. Y esa unión con Cristo es a través y gracias o en virtud del Espíritu Santo que nos une a Cristo. Una de las cosas que hace parte del ministerio del Espíritu Santo es unirnos a Cristo, entre muchas otras cosas. Y el punto número 3, mis hermanos, dice vivificación del cuerpo de Cristo. El catecismo dice, y así como todos los miembros del cuerpo son vivificados por una sola alma, también somos vivificados y guiados por uno y el mismo Espíritu. Y aquí hay dos cosas para mencionar, mis hermanos. Número 1, la esperanza cristiana, que tiene aspectos escatológicos. Y número 2, una promesa aquí y ahora. Número 1, la esperanza futura. Cristo nos va a vivificar. Nosotros ya vimos en Juan capítulo 6 que todo el que come de este pan, que es decir, creer en Cristo, tendrá vida eterna. Indudablemente el pueblo del pacto tiene esta esperanza segura porque descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo, como ancla segura del alma hasta el final, mis hermanos. Mis hermanos, no podrán a nosotros como
mientras estemos en este mundo nos podrán quitar las cosas terrenales, pero no nos podrán quitar esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo, que es que vamos a resucitar en el día postrero. Que nadie se atreva a pensar que puede quitarnos la esperanza inquebrantable, inmarcesible e incontaminada. Todos los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la certeza de que al cerrar nuestros ojos en esta parte de la eternidad, los abriremos con Cristo, disfrutando de Él para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 39 de Juan capítulo 6, volvamos a Juan capítulo 6, versículo 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta esperanza futura tiene aspectos escatológicos, está hablando escatológicamente de que vamos a ser resucitados y no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir eternamente. Entonces, mis hermanos, esta es la promesa de que el Señor nos vivifica. Y nosotros podemos cantar con toda libertad y con todo gozo aquel himno que dice, Cristo el ancla firme y fuerte. Cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Toda calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo, el puerto que nos salva, siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Nosotros descansamos, mis hermanos. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros vamos a estar con Cristo por toda la eternidad porque hemos creído en el Señor. Hemos comido el pan verdaderamente. Y esto nos recuerda, teniendo implicaciones prácticas, que al comer del pan, nosotros seremos vivificados, pero también somos vivificados aquí y ahora, así como somos unidos cada vez más, como dice la respuesta del catecismo, también somos alentados cuando nosotros participamos del pan en la cena del Señor, que refleja que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y nosotros somos avivados, edificados, santificados, purificados. Hay limpieza y crecimiento. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Lo voy a leer en favor de ustedes rápidamente, mis hermanos. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, pero si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mis hermanos, esto es lo que haría un buen jardinero, ¿no? Podar para crecer. Y el Señor, a través de las pruebas, a través de las circunstancias, nos purifica nuestra fe. Como dice el apóstol Pedro, la fe, que es mucho más preciosa que el oro, se purifica pasándola por el fuego. Y mis hermanos, el propósito de Dios de preservar a su pueblo va a ser hasta el final. Y nosotros tendremos esa dicha y seremos bienaventurados, aunque también lo somos ahora. En ese momento será una realidad, ahorita es una esperanza,
Cuando Cristo regrese o nosotros muramos, vamos a estar con Él. Pero aquí y ahora, cuando nosotros participamos, Dios nos aviva, Dios nos santifica, nos purifica. Esto me hace acordar las palabras de Cristo en Lucas capítulo 8, cuando dice: el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. Pero nótese lo que dice primero: el que tiene le dará más, le dará más. Y también me hace recordar las palabras de Santiago, en Santiago capítulo 4, cuando dice que Dios da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nosotros somos humildes, sometiéndonos a Dios, Dios nos da más gracia para ser más humildes. Y al ser más humildes, Dios sigue administrando su gracia para seguir siendo más humildes, con la verdadera humildad, no la falsa humildad. La verdadera humildad, que significa someteos a Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Mis hermanos, eso es un efecto dominó. Cuando nosotros nos sujetamos a Cristo y somos humildes, sometiéndonos a Él, Dios nos administra más su gracia, nos aviva, nos limpia, nos purifica, nos da crecimiento para que crezcamos como las ramas conectadas a la vid, empiezan a crecer bien frondosas, a echar fruto y tal vez algunas flores, porque estamos permaneciendo pegados a la vid. Conclusiones finales, mis hermanos. ¿Qué significa entonces comer de la carne de Cristo? Dejemos que la Escritura nos responda. Volvamos a Juan capítulo 6. Vamos a ver el versículo 53 y 54. Es la misma pregunta que tenían los judíos. Versículo 53, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo que si comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, voy a leerlo de nuevo, mis hermanos. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es la misma pregunta que tenían los judíos. ¿Qué significa pues entonces comer el cuerpo de Cristo? ¿Es creer en Cristo? ¿Es ser cada vez más unidos a Cristo? ¿Es ser vivificados tanto en el día final de la resurrección como aquí y ahora? El hecho de haber creído verdaderamente en el Hijo de Dios nos lleva a participar de la mesa y, en efecto, a permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Voy a dejar hasta ahí, mis hermanos. Hay unas preguntas. Si ustedes quieren, podemos discutirlas, pero no quiero ser irrespetuoso con el tiempo porque ya me pasé. Pero pues quiero preguntarles si podemos desarrollarlas o dejamos hasta ahí. Podemos orar también. Vamos a orar, mis hermanos. Listo, mi hermano. Esa es una buena pregunta. Gracias, mi hermano. Sí, hay una cosa, ¿no? Y es que el catecismo dice que, aquí lo puedo leer rápidamente, no solo es recibir los sufrimientos y muerte de Cristo con una confianza segura del alma, pero esto sucede cuando nosotros nos convertimos, ¿sí? No es que cada vez que nosotros comemos el pan estamos recibiendo perdón y vida eterna, porque ciertamente ya la recibimos cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, cuando vinimos a Él por primera vez en arrepentimiento y fe. Nosotros somos
edificados y fortalecidos. Y ese creer que una vez por su gracia nosotros pudimos hacer, nosotros lo seguimos afirmando al participar de la cena del Señor. Es una afirmación constante de que estamos diciendo, he creído en Cristo. Ya hemos comido el pan verdadero, pero al seguir comiendo el pan de la cena, estamos reafirmando que hemos creído en el Señor. No sé si respondo su pregunta, mi hermano. No es que nosotros recibamos vida nueva otra vez cuando comemos y participamos, pero el Señor usa la cena como un medio de gracia para afirmar nuestra fe y movernos al arrepentimiento. Oremos, mis hermanos. Sí. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Ciertamente hemos recordado la importancia de la cena del Señor. También valdría la pena preguntarnos, ¿hay algo místico al tomar la cena del Señor? ¿Hay algo de misterio? Sí hay misterio, pero no es algo mágico. Cristo no está presente físicamente, pero sí hay una comunión real espiritual con Él por medio de su Espíritu Santo.